Hace 3 meses me pasó esto. Para dar contexto, tengo dolores crónicos por una lesión de espalda que ya fue operada 3 veces. La mayoría del tiempo logro manejarlo y llevar una vida normal, pero cada ciertos años termina alcanzándome. Caigo en fuertes depresiones, corto contacto con mi familia y me vuelvo una ermitaña. Siempre que pasa, mi familia se preocupa mucho, pensando que me haré daño. No sé por qué, nunca lo he intentado ni dicho que quisiera hacerlo. A pesar de todo, siempre me mandan a urgencias psiquiátricas. Allí, casi siempre me ponen bajo lo que llaman una 5150, es decir, una hospitalización forzada de 3 días, directo al servicio psiquiátrico local. Hasta ahora eso no me había molestado, tengo buen seguro, el lugar es como un hotel estricto donde te quitan tus cosas. El peor momento es la llegada. Cuando te admiten a plena luz del día, atraviesas la sala común en silla de ruedas, mientras todos los demás pacientes te miran fijamente. Para que se den una idea, soy un hombre de más de 1,90 m y peso unos 130 kilos. Tengo ambos brazos cubiertos de tatuajes y después de varios meses de depresión, mi barba y mi cabello estaban completamente descuidados. Parecía un motociclista cualquiera. Por lo general, nadie intenta meterse conmigo, aunque soy muy amable y eso no siempre se nota de inmediato. No era mi primera vez en este servicio, así que ya sabía qué esperar. Revisan mi información, se aseguran que no lleve objetos como cordones y luego me llevan a mi habitación. El servicio es mixto, pero los cuartos solo se comparten entre personas del mismo sexo. También es una unidad llamada de baja seguridad, lo que significa que se supone que todos los pacientes no son violentos. Mi único verdadero problema con este lugar es que aquí mezclan a personas como yo, sin historial psiquiátrico, solo una dificultad pasajera, junto a pacientes con trastornos graves. En mis 2 estancias anteriores no tuve problemas y solo pensaba cerrar 3 días y volver a casa. Me llevan a mi habitación, la enfermera me explica que mi compañero de cuarto se llama Tim y aclara que es una persona realmente amable. Ese comentario me pone en guardia, aunque sé que estamos en un hospital psiquiátrico y todos aquí tienen problemas. La habitación se parece a cualquier cuarto de motel barato, solo que un poco más grande. 2 camas, baño con puerta que no cierra bien, escritorio y cómoda para cada paciente. Son las 3 p.m. y Tim duerme profundamente, algo normal por los tratamientos que reciben aquí. Después de pasar horas en urgencias y luego varias horas más para la admisión, yo también estoy agotada y me duermo casi de inmediato. No sé cuánto duermo, pero al despertar ya está oscuro afuera. Solo la pequeña luz de noche en el suelo, que no se puede apagar, ilumina débilmente la habitación. Tim está sentado en su cama despierto. Se presenta como Brian y dice que me habría saludado antes si no dormía. De inmediato noto que no es el nombre que me dieron. Prefiero ser cordial, ya que en estos lugares es más fácil. Luego me explica que él también dormía antes y que intenta dormir lo más posible para evitar tener que interactuar con los demonios. Eso fue una clara señal de alarma y el momento ideal para pedir otro cuarto. Tim es mucho más pequeño que yo y nos revisan al entrar, así que no veo razón para temerle. Sigo la conversación y rápidamente entiendo que, para él, los demonios en realidad son los enfermeros y los médicos. Al poco tiempo le digo que sigo muy cansada y trataré de dormir más. Él dice que le agrada tener a un humano como compañero de cuarto. Eso me tranquiliza y creo que podré dormir bien. A la mañana siguiente, me levanto temprano para el desayuno, ya que no he comido nada en más de 24 horas. Tim viene y se sienta a mi lado. Aparte de esas historias de demonios, parece normal. Conversábamos de temas triviales hasta que se detiene de golpe para mirar a alguien detrás de mí y me dice que es Jessica, a quien considera un ángel. Me giro y veo a una joven muy guapa, de unos 18 o 19 años, saluda a Tim y a los demás con una gran sonrisa. Parece muy sociable y siempre amable con todos. Al voltear hacia Tim, noto que lo mira de forma agradable pero algo insistente. Intento desviar su atención y le hago entender que podría incomodarla. Me mira como si dijera algo absurdo y luego se cierra completamente.
Decido dejar de pensar en eso, ya tengo suficiente que manejar. El día pasa igual que siempre, reuniones, pláticas con el médico, medicinas y mucho aburrimiento. La televisión solo recibe 4 canales y la señal es muy inestable, incluso con uno. Paso la mayor parte del tiempo leyendo en la sala común. En un momento, Jessica viene a hablar conmigo, se presenta y empieza a hacerme muchas preguntas sobre mis tatuajes. Muy pronto, la conversación se vuelve más personal. Como yo, ella es una persona normal que atraviesa un momento complicado, sufriendo ansiedad severa y ataques de pánico por el estrés de sus primeros días en la universidad. Platicamos horas sin que note que Tim pasa varias veces detrás de nosotras. Muchos pacientes van y vienen para pasar el tiempo, así que no les hago caso. Después supe que me estuvo observando la espalda todo ese rato. Antes de cenar, le digo a Jessica que me daré una ducha y continuaremos la charla después. Como suele pasar aquí, las puertas de los baños solo cierran a la mitad, un poco como en los viejos salones. Al salir de la ducha, veo las piernas de Tim. Le pregunto si está bien y si quiere usar el baño, aclarando que solo tengo 1 minuto para cambiarme. No responde ni se mueve. Entonces le digo que está empezando a ponerme muy incómoda. Lo escucho respirar pesadamente. La puerta no tiene llave y él podría abrirla. Le pido que se aparte porque necesito salir. En ese momento empieza a gritar, repitiendo que soy Satanás y Lucifer. Ahí entro en pánico total. Si abro la puerta y lo golpeo, acabaré atada en aislamiento, pero no sé qué más hacer. Aunque gritan, no llega ningún enfermero. Las puertas gruesas probablemente aíslan los gritos nocturnos. Tras lo que siento como 10 minutos, pero en realidad es solo uno, finalmente se va. Me visto rápido y aviso a una enfermera, quien me cambia de cuarto sin discutir. No vuelvo a ver a Tim en toda la noche, pero estoy completamente alterada. Nadie nunca me había gritado ni acorralado de esa manera. No duermo en toda la noche sin reloj, no sé qué hora es. Cuando escucho su voz desde la sala común, cerca de las enfermeras, pregunta dónde estoy y por qué no vuelvo a dormir. Habla agresivo, como cuando me gritaba que abriera la puerta para escuchar. Oigo a una enfermera decirle que me verá mañana y que debe dormir. Tim insiste, afirmando que es una emergencia y que debe verme esa noche. Aproximadamente 30 segundos después llega seguridad, escucho una pelea y luego los gritos se alejan. Creo que lo aislaron. Aún así, sigo despierta hasta la mañana y mi doctora ya está aquí, lo cual es inusual. Me llama y me pide que le cuente todas mis interacciones con Tim. Una vez que termino, me explica que Tim fue transferido a otro hospital, una institución mucho más segura, donde los pacientes pasan la mayor parte del día encerrados. Me siento un poco mal por él, pensando que creía que yo intentaba robarle a su ángel, pero sobre todo me siento aliviada de no haber tenido que golpear a alguien. Tras 3 días en el hospital, me siento mejor. El dolor está controlado y quiero salir del aislamiento. Mi abuela viene por mí, pero el médico me llama una última vez. Es ahí donde me explican lo que realmente pasó. Toda la noche, Tim estuvo regresando a preguntar cuándo volvería a dormir. Los enfermeros nunca le dijeron que yo había cambiado de cuarto. Después de varias horas, empezó a gritar y seguridad tuvo que intervenir para sedarlo. Al recoger sus cosas, hallaron un metal de 18 centímetros LLOS. Arrancó la mesa de la sala de televisión, una habitación grabada en video que da directamente al puesto de las enfermeras. Cree que aprovechó un momento de distracción. Los médicos creen que cambiarme de habitación me salvó la vida. Tim nunca fue acusado, ya que no me atacó directamente. Pero no tengo ningún deseo de volver a cruzármelo algún día, y sinceramente espero que eso nunca suceda. Primero quiero aclarar que no todos los profesionales de la salud mental son monstruos. Excelentes médicos y tratamientos me salvaron la vida. Aclaro que no crecí en Francia. Si algunos detalles parecen extraños o diferentes, recuerden que las leyes y prácticas varían según el país. Relato mi experiencia en un servicio psiquiátrico y temas delicados. De niña tenía muchos problemas y siendo honesta, sigo siendo una persona complicada.
pero al principio de mi adolescencia, como a los 14 años, me lastimaba y me negaba a ir a la escuela. Me pusieron en lista de espera para un hospital psiquiátrico infantil. Con el tiempo, me doy cuenta de que haber esperado casi 6 meses antes de ser admitida ahí debió haber sido una gran señal de alarma. En ese momento veía esa espera como vacaciones forzadas. Estar oficialmente fuera de la escuela significaba que podía jugar los Sims hasta las 6 de la mañana durante 5 meses seguidos. Pero cuando llegó el momento de hacer mi maleta para ir realmente al hospital, no tenía absolutamente ninguna ganas de hacerlo. Quería ayuda, pero la idea de estar 6 semanas lejos de casa me aterraba. Esa era la duración estándar para observar, diagnosticar y decidir el siguiente paso. Llegué al hospital destrozada. Mi mamá llevaba mi maleta. Las enfermeras notaron enseguida que no quería estar ahí. La doctora preguntó si vine por voluntad propia y solo negué con la cabeza. Dijeron que podían conseguir una orden judicial para obligarme a quedarme. Nunca pasé ante un juez, nunca pude explicar nada ni defenderme. Que yo sepa, mis padres tampoco fueron escuchados. El tribunal solo revisó mi expediente médico y firmó un documento que me obligó a quedarme ahí. Durante 6 semanas revisaron mi maleta y sentí que entraba a una prisión. Lo más aterrador ocurrió la primera noche. Tenía antecedentes de autolesiones y cuando las heridas sanan, pican. Reabrí algunas costras viejas y al pedir una curita a una enfermera, todos entraron en pánico. Para ellos, me lastimé a propósito otra vez y no podía demostrar lo contrario. En vez de hablarme o ayudarme, me confiscaron todas mis joyas, incluido un collar de mi mamá y una pulsera de mi exnovia, por quien aún sentía mucho. Luego me enviaron 24 horas a una diminuta sala de aislamiento, con una gran ventana y solo espacio para una cama. Para ir al baño, tenía que pedirle a una enfermera que me acompañara. Toda mi ropa, incluyendo mi ropa interior y mi pijama, había sido confiscada y guardada en la oficina. Cada vez que necesitaba vestirme, tenía que ir a reclamar mis propias cosas. Fuera de eso, me dejaban completamente sola. Nadie venía a revisar si estaba bien. Salir del aislamiento no mejoró las cosas. En la primera o segunda semana comencé con fuertes dolores de estómago. Me despertaba seguido en la noche para ir al baño. Fuera del aislamiento, los baños no estaban en las habitaciones y había que cruzar el pasillo. Por estos dolores, dormía muy mal y terminaba durmiendo durante el día, lo que me hacía perderme las actividades en grupo, en vez de despertarme. Me gritaban diciendo que si pasaba la noche deambulando por los pasillos, era normal que estuviera cansada. Al no participar en actividades grupales, no podía ganar tiempo afuera. Hasta sentarse un rato en las escaleras con una enfermera, debía ganárselo. Durante 6 semanas estuve encerrada, salvo para ir a la escuela y regresar a casa los fines de semana. Ninguno de esos cuidadores parecía preocuparse por los pacientes. No eran verdaderas enfermeras, sino guardianes de prisión. Una de ellas parecía una persona sin hogar, otra hablaba con una voz de fumadora empedernida. Y todas, sin excepción, fumaban de manera compulsiva. En cada pausa, fumaban frente a la puerta abierta, exponiendo a los niños al humo. En 6 semanas, vi al psiquiatra 2 veces, una para presentación general y otra para prueba de coeficiente intelectual. Quienes han tenido trastornos mentales saben que frases como recupérate o supéralo no ayudan. Un día, otra paciente, que tenía fobia a las arañas, tuvo un ataque de pánico después de despertarse con una araña frente a la cara. Los cuidadores simplemente le dijeron que dejara de comportarse como una niña y que solo era una araña. Le dieron una escoba y la dejaron arreglársela sola. Mi compañera de cuarto y yo la ayudamos, aunque también temíamos a las arañas. Pero lo peor pasó. El penúltimo día, alguien informó al guardia que escondí una hoja de afeitar. Me sacaron del desayuno y me revisaron desnuda de pies a cabeza, con la puerta abierta. Como no hallaron nada, voltearon mi cuarto y hallaron una hoja en el pasillo, aún envuelta. No era la única paciente que se autolesionaba, ninguna chica ahí se salvaba. Esa hoja pudo ser de cualquiera. No tenían ninguna prueba de que fuera mía, pero decidieron que sí lo era. Resultado:
24 horas adicionales en aislamiento, mis últimas 24 horas en este lugar. La vigilancia fue tan deficiente que otra paciente pudo pasarme algo por la puerta para que me hiciera daño. Mi mamá no estuvo de acuerdo con este tratamiento. Cuando supo del aislamiento quiso sacarme. Mis papás tenían custodia compartida y mi papá debía dar su consentimiento. Aunque no se hablaban hace 4 años, creían que yo necesitaba ayuda, pero él no permitió que saliera del lugar. A los 14 años me diagnosticaron neurosis narcisista en ese lugar. Hasta el día de hoy, todavía no tengo idea de cómo pudieron darme ese diagnóstico, después de verme solo 2 veces. Lo más irónico es que ese diagnóstico fue anunciado por el médico jefe, a quien nunca conocí durante toda mi estancia. Me ofrecieron iniciar terapia conductual, pero lo rechacé. Todos los psiquiatras y terapeutas que consulté descartaron ese diagnóstico, algunos hasta se rieron. Actualmente tengo diagnóstico de trastorno bipolar, de pánico y posible trastorno límite de la personalidad según mi psiquiatra. La moraleja de esta historia es simple: siempre hay que informarse sobre un establecimiento antes de ingresar. Sinceramente espero no volver a cruzarme jamás en la vida con ninguno de esos guardias, enfermeros o médicos. Es algo de lo que quería hablar desde hace tiempo, sobre todo para que todos se mantengan prudentes y con la cabeza fría en cualquier circunstancia. Vivía en medio de la nada en Canadá, en una ciudad antigua con muchos edificios abandonados porque sus habitantes se habían ido. Mis amigas y yo estábamos muy aburridas, así que explorábamos lugares abandonados. Antes de esta experiencia, nunca nos había pasado nada realmente inquietante. Un líquido que parecía sangre, o un pentagrama dibujado en el suelo por alguien que había pasado antes que nosotras, pero nada realmente fuera de lo común, hasta la última vez que fui a explorar. De niño, asistí a una guardería dentro de un hospital psiquiátrico. Era algo muy peculiar. El lugar cerró por falta de pacientes y pocos niños en la guardería. Años después, regresé con unas amigas. Yo tenía 15 años y ellos también eran de esa edad. Cuando llegamos, todo parecía casi un cliché. Había niebla, estaba oscuro y caía una llovizna fina. La puerta principal estaba cerrada, así que nos ayudamos unos a otros a saltarla, haciendo muchísimo ruido. Nos reímos todo el tiempo, completamente inconscientes de lo que nos esperaba. Exploramos el área de juegos con linternas, pero la visibilidad seguía siendo muy limitada. Entramos al edificio en ruinas. El vidrio y la tierra crujían bajo nuestros pies. Al entrar en la parte de guardería del complejo, todavía quedaban viejos legos, astillas de madera, muñecas rotas y juguetes esparcidos por todas partes. Al avanzar en la guardería, guardábamos silencio. Solo se oía la tierra bajo nuestros pasos. Vi unos crayones y un recipiente de plástico en una esquina del cuarto y me acerqué para recogerlos, cuando, de repente, un estruendo enorme resonó detrás de una puerta metálica que llevaba al ala psiquiátrica del edificio. Nos miramos. Éramos 5 y casi todas éramos bastante arrogantes y seguras. Brian propuso que fuéramos a ver de dónde venía el ruido. La idea no me entusiasmaba, pero con ese grupo no podía negarme. Nos reunimos frente a la puerta y la abrimos. Estaba oxidada en el suelo y tuvimos que forzarla para poder abrirla. Un olor metálico y a moho nos golpeó, acompañado de algo más que no pudimos identificar. Entramos con lámparas y linternas. Brian iba al frente. Los pasillos eran estrechos, con puertas metálicas a ambos lados, algunas abiertas. Me sentí claustrofóbica y me costaba respirar. Brian iluminó una habitación y retrocedió, deteniéndonos a todos. Entró lentamente en la habitación. Le pregunté qué pasaba y me respondió que creyó ver a alguien, pero que debía ser su imaginación. En ese momento pensé que bromeaba para asustarnos, pero ahora creo que hablaba en serio. Salió de nuevo y seguimos por el ala psiquiátrica. Otro amigo de repente nos pidió que nos detuviéramos. Nos quedamos inmóviles y aguzamos el oído frente a nosotros. A lo lejos, escuchábamos pasos ligeros resonando en el pasillo. Nos miramos, el miedo claramente visible en nuestros ojos. Brian siguió avanzando hacia el ruido. Dudamos en regresar, pensando si era un fantasma u otra cosa en el edificio, pero no podíamos dejar a Brian.
Mientras avanzábamos, sentía más peligro. Entramos a una habitación a la derecha que olía a carne podrida y vimos un ciervo destripado. Sus entrañas cubrían el suelo y manchaban el concreto. Uno de mis amigos, con estómago sensible, vomitó enseguida. Fue en ese momento cuando escuchamos susurros muy cerca. Brian apuntó con su linterna. En una esquina de la habitación, un hombre estaba ahí, con la cabeza agachada. Tenía el cabello corto y una camiseta verde brillante, manchada de lo que parecía sangre. Sin calcetas ni zapatos, sus pies maltratados estaban expuestos y a veces temblaba. Lo miramos fijamente durante al menos 30 segundos antes de que se moviera. Levantó la cabeza hacia nosotros con una sonrisa escalofriante que me recorrió la columna vertebral. Entonces nos preguntó si estábamos ahí para el banquete. Eso fue la gota que colmó el vaso. Todos salimos corriendo de la habitación, huyendo hasta la guardería. La puerta seguía abierta. Tratamos de cerrarla de golpe, pero el óxido y su peso casi lo impiden. 3 de nosotras tuvimos que jalar con fuerza para cerrarla antes de que se completara el cierre. Vi la silueta del hombre en el pasillo. En la oscuridad solo se veían sus dientes blancos. Detrás de la puerta, recuperando el aliento, nos miramos para confirmar que vimos lo mismo. Momentos después, aún jadeando, oímos suaves golpecitos en la puerta. Fue en ese momento cuando decidimos que era hora de irnos. Huimos rápido y fuimos a casa. Un año después, la policía inspeccionó la zona y halló a ese hombre. Él fue paciente en esa ala psiquiátrica antes de que la cerraran. Escapó del lugar al que lo transfirieron y sobrevivía cazando fauna cerca. Cuando la policía lo arrestó, por comer carne cruda, sufría más enfermedades y su salud mental empeoró. Otros rumores afirmaban que había matado a alguien en el bosque. Así que, si planean explorar edificios abandonados, recuerden mi historia y manténganse siempre alerta. Es una historia que mi mamá me contó cuando tuve la edad suficiente para entender lo que casi me había pasado. En ese tiempo yo tenía semanas de vida. En ese tiempo, cuando una mamá daba a luz y llevaba a su bebé a casa, parteras del hospital iban a verificar que ambos estuvieran bien. Mi papá estaba trabajando y mi mamá me acostó mientras hacía sus cosas en la casa. 2 parteras ya habían venido esa semana, así que mi mamá se confundió al oír que tocaban la puerta. Vivíamos en una comunidad muy unida, con poca delincuencia. La mayoría trabajaba de día, así que estaba casi desierto entonces. Mi mamá fue recibida por un hombre y una mujer, ambos vestidos con uniformes de hospital y con gafetes de seguridad. Le pidieron permiso para entrar, diciendo que venían del hospital. Mi mamá los dejó pasar porque parecían profesionales, llevaban gafetes y uniforme. Incluso sabían que tenía una niña pequeña y conocían su nombre. En ese momento fue muy convincente, pero esa información era fácil de conseguir. El hombre dijo que subiría a verme y la mujer iría con mi mamá abajo. Mi mamá no quería separarnos y dijo que ya habían venido parteras esa semana. Agregó que llamaría al hospital, ya que no le habían avisado que enviarían a alguien al día siguiente. También les dijo que su esposo no estaría contento con esta visita inesperada. Entonces, ambos visitantes se pusieron a la defensiva y dijeron que se irían. Tras insistir en separar a la madre del niño y un intercambio tenso, mi mamá logró que se fueran. Rápido cambiaron de actitud y le dijeron con calma que no se preocupara, debía ser un error. Lo más extraño fue que al abrir mi mamá la puerta para dejarlos salir, ya los esperaba otra persona con el motor encendido. Ella llamó al hospital y le dijeron que no había partera programada y que siempre avisaban a la madre si alguien iba a su casa. Agregaron que nunca pedirían separar a la madre y al bebé. Mi madre describió a los visitantes y le informaron que no había partero hombre en el hospital, recomendándole contactar a la policía de inmediato. Aterrada, mi madre llamó a mi padre, quien vino del trabajo, y reportaron el incidente a la policía, pero no pasó nada. ¿Quién sabe qué intención tenían esas 2 personas? Si hubieran logrado entrar a la casa, seguramente habían estado vigilando la casa y sabían que mi padre no estaba ahí. Incluso se tomaron la molestia de conseguir los uniformes y las placas. Por suerte, mi mamá confió en su instinto y los sacó de la casa.
Da más miedo pensar cómo sería mi vida hoy si hubieran cumplido su plan ese día. No creo que sea solo una confusión. No siguieron los protocolos y nadie avisó a mi mamá de la visita. Incluso fueron groseras y defensivas cuando mi mamá las enfrentó, lo cual es inaceptable en profesionales de la salud. Creo que tuvimos mucha suerte de que hayan decidido irse. Mi mamá no podría hacer nada si ellas usaban la fuerza. Espero que no lo hayan hecho a otros.